¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar contigo nuevamente, dado que el programa piloto de esta nueva serie que se llama El Rincón del Libro Católico causó tanto interés y he recibido tantas solicitudes de que continuemos, pues aquí estamos nuevamente para continuar con esto que es la intención de que sea un programa semanal. El propósito del Rincón del Libro Católico no es otro, sino compartir contigo tres libros que tomo al azar de mi biblioteca personal. Por supuesto, todos ellos libros católicos. Mi biblioteca contiene novelas, libros de deportes, libros de ficción, todo eso, pero la gran mayoría, la abrumadora mayoría de mis libros son libros de religión, por supuesto, y así es que voy a tomar al azar libros cada semana para compartirlos contigo, contarte de qué se tratan, contarte un poco si vale la pena la historia detrás de cómo adquirí ese libro. Y todo esto te puede dar una idea de la literatura católica que existe. Tal vez uno de estos libros ya lo tengas y te den ganas de leerlo o de releerlo, o tal vez se te antoje alguno y lo vayas a comprar. Por favor, no me preguntes, eso sí, dónde lo consigo, porque no vivimos en el mismo país ni en la misma ciudad, entonces tendrás que preguntar en tu librería católica favorita o tendrás que buscar en internet. Es así, en verdad que es una pregunta para mí prácticamente imposible de responder. Pero bueno, comencemos en esta ocasión con este libro, te digo, totalmente tomados al azar. En esta ocasión, el primer libro que aparece es un libro en inglés, The New Men, de Brian Murphy. Es un libro muy interesante que habla acerca de un año de estudios de 6 seminaristas diferentes, todos ellos que van a estudiar al colegio americano. Se puede decir que la universidad católica donde se forman los seminaristas diocesanos en Roma, y si no se forman ahí directamente, ahí se hospedan, ahí estudian, aunque toman sus cursos en los diferentes ateneos pontificios, en las universidades pontificias que hay en Roma, como la Gregoriana, como el Pontificio Instituto Bíblico, como el Regina Apostolorum o como el Alfonsiano, en fin. Entonces es un libro que hace este recuento de las anécdotas de lo que es la experiencia de 6 estudiantes que van allá, y resulta interesante porque aprende uno acerca de los desafíos que enfrentan ellos viviendo en otro país, estudiando en otro país, con otra cultura, incluso con otra cultura litúrgica, el reto que representa el no hablar el idioma italiano, pero también se entera uno de secretos, aunque son secretos a voces, pero aquí quedan documentados, como el hecho de que en los Ateneos Pontificios en Roma, dado que la mayoría de los cursos se repiten año con año y son impartidos usualmente por los mismos profesores, pues las temáticas que desarrollan son las mismas, de manera que los apuntes son en esencia los mismos, los apuntes que toman los estudiantes, los exámenes suelen ser los mismos, las tareas, las asignaturas suelen ser las mismas, entonces hay seminaristas que han ya redactado y compilado y mecanografiado en su momento, ahora lo harán en computadora, pero se venden y se revenden los apuntes del año anterior y así los compran por adelantado los estudiantes, los seminaristas, y saben cómo prepararse para los exámenes, cómo resolver las tareas, pueden estudiar por adelantado. En fin, cuentan aquí detalles también como, por ejemplo, pues parte de su tradición como estadounidenses es lógicamente celebrar el Día de Gracias. Y el Día de Gracias se celebra en Estados Unidos, como sabes, en noviembre, pero una de sus características es que en muchas casas se juega el fútbol americano ese día, se saca un balón al jardín y se juega un partido de tochito entre los miembros de la familia que más tarde se reúnen a partir el pavo y dar gracias a Dios. Pues ellos también juegan su partido de tochito y resulta que es tradicional ahí en el colegio americano, que se juega por motivo del Día de Acción de Gracias, un partido de fútbol americano. Hacen 2 escuadras entre los estudiantes norteamericanos y resulta que es un evento muy popular al que vienen seminaristas de todos los que estudian allá en Roma, van seminaristas de todo el mundo ese día a presenciar ese tradicional partido de fútbol americano. Hablan, por supuesto, también de los retos que va representando, las dudas vocacionales que van teniendo, pero también la maravilla que para ellos significa poder vivir en Roma y poder visitar las basílicas, estar en contacto con tantas reliquias que hay allá, algunos privilegios de los que gozan, de los que no se sienten ellos muy cómodos y que no les parecen justos, pero que a fin de cuentas son privilegios. Por ejemplo, cuentan cómo en Castel Gandolfo, cuando el Papa estaba en su residencia en verano, en Castel Gandolfo, y los domingos daba el rezo del Ángelus y la gente acudía
al patio que hay en el Palacio de Castel Gandolfo, pues la gente formada desde muy temprano, con sus boletos que había que sacar con antelación y todo esto, y ya que la gente estaba lista, entraban estos muchachos y tenían el privilegio de entrar y ponerse en primera fila, aunque llegaran tarde para ver al Papa ahí en persona, ¿verdad? Entonces, pero claro, la experiencia que también para ellos significaba poder ver al Papa tan de cerca, aunque ellos mismos se sentían incómodos porque decían la gente nos miraba con recelo y con cierta justicia también, ¿verdad? ¿Por qué tendríamos nosotros que gozar de un privilegio así? En fin, es un libro interesante. Si te interesaría aprender acerca de cómo es la experiencia de estudiar en Roma para los seminaristas, pues es creo que un libro muy útil porque cuenta los dos lados de la moneda, lo bonito, lo desagradable, lo que se aprende, los desafíos, las trampas, en fin, creo que es un libro interesante, además pues es un libro de esos que en 2 o 3 sentadas lo terminas, The New Man de Brian Murphy. El siguiente libro que voy a compartir contigo, ya estos dos que vienen son en español. Este es un libro de teología, de hecho es un libro en concreto de antropología teológica. Está escrito por Juan Luis Ruiz de la Peña y el título es Imagen de Dios. Es un libro muy interesante, es un tratado de teología, pero es un libro muy interesante porque ayuda a comprender la noción del hecho de que estamos creados a imagen de Dios. Como sabes, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El libro se concentra en concreto en la primera parte de esa afirmación, de que estamos hechos a imagen de Dios. ¿Qué significa estar hechos a imagen de Dios? Y para ello se desarrolla un análisis bíblico-teológico de los primeros capítulos del Génesis, que son precisamente los poemas de la creación, y resulta muy interesante para poder entender el concepto original de la imagen de Dios, leerlo desde la perspectiva de la antropología hebrea. Nosotros, pues concebimos al hombre como la composición de un cuerpo y un alma, ¿verdad? Tenemos un cuerpo material y tenemos un alma espiritual. En el caso de los hebreos, ellos no consideran al hombre como la unión de un cuerpo y un alma. Para ellos hay 3 elementos diferentes: un nefesh, un basar y una ruah. El nefesh es la parte carnal, la parte material del hombre, aunque el hombre no tiene nefesh, es nefesh. Tiene también una parte que se llama basar, y de hecho no la tiene, es basar, y ese basar es la parte vivencial, es lo que le da vida al hombre. Si el hombre está vivo, es porque además de ser nefesh y de ser corpóreo, es basar, es lo que le da la vida. Pero resulta muy interesante porque aunque pudiéramos nosotros aproximarlo y relacionar a ese basar con el alma que nosotros entendemos, y de hecho, cuando se hizo la traducción de los 70, aquella traducción, la primera traducción que se hizo al griego de las Sagradas Escrituras escritas en hebreo para los hebreos que vivían en Alejandría, lo que hoy es Egipto, pues ahí en muchísimas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, la palabra basar se tradujo como psique, que es precisamente como entendemos nosotros el alma. Aunque realmente cuando entendemos el concepto del basar, nos damos cuenta de que, por ejemplo, cuando alguien tiene hambre, lo que siente hambre no es el cuerpo, sino que lo que siente hambre es precisamente el basar. Y de ahí proceden algunas expresiones que, por ejemplo, encontramos en los salmos, como el hecho, y fíjate por la traducción a psique, en español es alma, cuando se dice, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti. En realidad, entendiendo esto en esta antropología hebrea, a lo que se refiere exclusivamente, como está escrito, es mi basar tiene sed de ti, porque es el basar lo que tiene hambre y es el basar lo que siente hambre y es el basar lo que siente sed. Entonces es mi basar tiene sed de ti, y eso se tradujo como mi psique tiene sed de ti, y se tradujo al español como mi alma tiene sed de ti. Y el tercer elemento es la ruah. La ruah significa soplo, es de hecho lo que se entiende como un espíritu. Cuando hablamos del Espíritu Santo, por ejemplo, o cuando leemos del Espíritu Santo, hablamos de la ruah de Dios. Y esa ruah que también tiene el hombre es un don de Dios que no solo le da vida, lo vivifica así como hace el basar, sino que además establece un canal directamente con el Creador, y es lo que posibilita la relación del hombre con el Dios del cual es imagen,
y es también lo que posibilitará eventualmente la salvación del hombre. Entonces, para poder entender bien este concepto, imagen de Dios, hay que entender bien estos conceptos del Nefesh, el Basar y la Ruah en la antropología hebrea. Todo esto, te digo, se explica a partir de los relatos del Génesis. Es un libro de teología, es un tratado de teología, realmente un libro muy académico, pero definitivamente muy interesante. Es de la editorial Salterre, de la colección Presencia Teológica. Y el último libro que quiero compartir en esta ocasión salió un libro de Ignacio Larrañaga. Yo creo que recurrentemente en este programa irán saliendo libros de Ignacio Larrañaga, porque lógicamente teniendo toda la colección que es tan vasta, pues ahí los tengo. Y como son libros que sí recurro a ellos a menudo, los tengo a la mano. Entonces, pues metiendo la mano, esto es lo que sale. Y salió El hermano de Asís, que tiene la característica de que te contaba en el programa anterior de cómo conseguí mi primer libro de Larrañaga, que fue Muéstrame tu rostro. Bueno, pasó el tiempo, vino el día de mi santo y mi abuelo me dio dinero para que me comprara lo que quisiera de regalo por el día de mi santo, por la fiesta de San Mauricio el 22 de septiembre. Pues, ¿qué crees que hice? Que voy de nuevo, ya te conté de la librería que abrieron en la parroquia cuando llegó aquel franciscano muy entusiasta, el padre Genaro. Pues regresé con el dinero que me dio mi abuelo y compré El hermano de Asís. Entonces este fue un regalo de mi abuelo, aunque lo compré yo. Y lo compré porque, no tanto por Larrañaga, déjame decirte, ya me había gustado mucho el primer libro que había leído de Muéstrame tu rostro, pero en realidad lo compré por el tema, por San Francisco de Asís, porque siempre he sido yo un apasionado de San Francisco de Asís, de que estaba muy pequeño. Desde que tenía 10 años empecé a estudiar mucho acerca de la biografía de San Francisco de Asís. Ya este libro lo conseguí cuando estaba ya haciendo mis estudios, en mis primeros estudios universitarios de mi primera carrera, que fue la de Ingeniería en Sistemas Electrónicos. Ahí fue cuando compré este libro. Es un libro sensacional. Si te gusta San Francisco, si quieres aprender acerca de San Francisco, te recomiendo mucho El hermano de Asís de Ignacio Larrañaga, por varias razones. La primera, porque vas a aprender acerca de la vida de San Francisco de Asís, que es fascinante, realmente San Francisco de Asís. Oye, es que es un santo tal que es apodado el Cristo de la Edad Media. Realmente todo el mundo sabe que yo creo que San Francisco de Asís es el santo más famoso en la Iglesia Católica, ¿verdad? Y con el paso de los siglos lo ha sido. Entonces, vas a conocer acerca de la vida de San Francisco de Asís, es una razón por la que te lo recomiendo. Otra, te lo recomiendo por el estilo con el que está escrito, porque es una biografía un tanto cuanto novelada en la forma como está relatada, de manera que los episodios más dramáticos de la vida de San Francisco de Asís no están presentados simplemente como algo anecdótico que se está registrando, sino que realmente la forma como está escrito hace que uno mismo siente el drama de San Francisco. Aquel anonadamiento cuando en la capilla de San Damián de pronto descubre que le están hablando y que la voz proviene del Cristo, del crucifijo que está en aquella capilla derruida en San Damián, que le dice, arregla mi iglesia, repara mi iglesia, reconstruye mi iglesia. El drama cuando va con el Papa Inocencio III a pedirle permiso de fundar la orden y el Papa lo batea, ¿verdad? Que como sabes, después el Papa tiene un sueño de que se está desmoronando la iglesia y viene San Francisco y la levanta y con eso le da permiso. El drama, no se diga, del momento de la estigmatización, cuando vienen los querubines con Jesucristo y, y pues le traspasan los estigmas de la crucifixión a San Francisco. Es un momento muy, muy dramático en el libro, pero también el drama de cuando pasan años y Francisco ya no sabe, no vuelve a escuchar de Jesús y se imagina si no habrán sido simplemente fantasías de él haberlo escuchado en alguna ocasión hablarle. Entonces es un libro realmente muy bonito, dramático en muchas ocasiones, te ayuda a conocer acerca de San Francisco de Asís, pero también te ayuda a conocer acerca de una persona fundamental en la vida de San Francisco de Asís, alguien muy entrañable para él, alguien incluso de quien en algún momento Francisco estuvo enamorado, la condesa Clara de Schiffi. Esa condesa Clara de Schiffi, de la cual estaban enamorados los dos, o al menos Francisco sí estaba enamorado de ella, pero no podía él tener más acceso a Clara más que como amigos, porque Clara pertenecía a las familias nobles siendo condesa, y Francisco nunca pudo conseguir los blasones en las cruzadas que necesitaba su papá Pietro Bernardone para que la familia fuera considerada noble, que era uno de los enojos y frustraciones de Pietro Bernardone, que fue Francisco a las cruzadas precisamente con el propósito de ganar un blasón que hiciera de la familia Bernardone una familia noble, y como tiene una visión de Cristo ya, pues abandona todo y entonces
eh, pues ya no hay oportunidad de que la familia sea noble y por eso no tiene más acceso a Clara que simplemente como amigos a la distancia. Pero finalmente Clara, son amigos y las interacciones de Clara con Francisco ya como un hombre religioso la cautivan al grado de que ella deja todo, deja la nobleza, deja el palacio, deja la familia y se va a fundar una comunidad para mujeres, todo basado en el estilo de vida de San Francisco. Y aquí puedes ver la historia de Santa Clara también y puedes ver la muerte de Santa Clara, que no es algo que se lea tan a menudo. Esa historia también aparece aquí en El Hermano de Asís. Y hay otra mujer que resulta también muy importante y resulta importante en concreto para Clara y es su hermana Inés. Su hermana Inés tenía 15 años y comienza a escaparse del palacio para ir a encontrarse con su hermana Clara y viendo cómo vive Clara ahora, que ha dejado la vida noble, oyendo las enseñanzas de Clara que tanto le ha aprendido a San Francisco de Asís, Inés se da cuenta de que realmente su vocación es estar ahí. Y se escapa también, se escapa del palacio de los Shifi y se va donde Clara para formar parte de la comunidad. Pero hay una frase de este libro que a mí me gusta mucho y la voy a compartir contigo y que tiene que ver precisamente con esa relación de Inés y Clara, que en algún momento dado era la misma relación que tuvo Francisco con Clara y que quizás para Francisco era más fácil comunicar esto a Clara, pero después aclaran no tanto con Francisco, no sé, pero encuentra en Inés, su hermana, una persona alguien que realmente está creciendo mucho en su vida de fe, necesita al lado. Algo que veremos también siglos después, por ejemplo, con San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Cuando avanzas y te empiezas a compenetrar en los misterios de Dios y en el conocimiento de Dios y de nuestra fe y de nuestra religión, de la escritura misma, es un camino en ocasiones tortuoso, en ocasiones difícil, en ocasiones de tropiezos, pero no deja nunca de ser un camino verdaderamente fascinante, un camino muy ilustrador y un camino de crecimiento. Y las experiencias que se van teniendo de Dios en el proceso llegan a ser tan grandes que es difícil guardárselas para uno solo, tiene uno que compartirlo con alguien. Pero son experiencias que no se pueden compartir con cualquiera. Son experiencias que solamente se pueden compartir con alguien que pudiéramos decir que está en la misma sintonía, porque va avanzando igual. Quizás un poquito detrás, quizás un poquito más adelante, quizás juntos. Pero a fin de cuentas se necesita de alguien que va avanzando para poder volcar en esa otra persona esas confidencias, para poder compartir con esa persona esos vértigos que siente el alma en esa búsqueda de Dios y en los atisbos que va teniendo de Él y de su presencia en la vida. Y así esta frase precisamente de lo que encuentra en su hermana Inés, Clara ya viviendo aquí en esta comunidad, es sensacional porque dice aquí, Clara vivía la luna de miel de estar ya viviendo, así como vivía Francisco ahora ya en este estilo de vida. Dice, Clara vivía la luna de miel, necesitaba una confidente para depositar sus ardientes vivencias místicas. Los fuegos de su corazón prendieron rápidamente en el corazón de la sensible Inés. Esa frase de este libro, El hermano de Asís, cómo me gusta, porque en verdad expresa de una manera muy bella, muy poética, si tú quieres, esa necesidad que tenemos de encontrar un alma en la cual depositar todo eso que nos rebasa, que se nos desborda en este camino de buscar a Dios incesantemente. Necesitaba una confidente para depositar sus ardientes vivencias místicas. Y es una gran bendición de Dios realmente cuando nos da en la vida una persona en la cual podemos depositar en su alma nuestras experiencias místicas de esos atisbos de Dios que vamos teniendo. Y cuando conocemos a una persona así en la vida, realmente es mucho más fácil avanzar y se vuelve en un camino que aunque es un camino solo el que uno va haciendo hacia Dios, pues ya va uno acompañado y es realmente una bendición hermosa. Y así en su momento, para Francisco, pues Dios le dio la bendición de Clara, en la cual él muchas veces desbordó su alma en el alma de ella. Ahora Clara encuentra en su hermana Inés donde desbordar su alma precisamente. Te digo, los siglos después le pasará lo mismo de una manera recíproca a San Juan de la Cruz con su entrañable y queridísima amiga
Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. En fin, pues El hermano de Asís de Ignacio Larrañaga es un libro realmente muy bonito. En la contraportada viene unos versos que pudieran parecer franciscanos, aunque vienen aquí de la fuente de Ignacio Larrañaga, ¿verdad? Que dice: hijos míos, salgan al mundo con las antorchas en las manos, donde haya hogueras, pongan manantiales, donde haya espadas, pongan rosas, transformen en jardines los campos de batalla, abran surcos y siembren amor. Planten banderas de libertad en la patria de la pobreza y anuncien que llega pronto la era del amor, de la alegría y de la paz. Gracias por el favor de tu atención. Apasionate por nuestra fe.